Dios es amor, su naturaleza, su ley es amor, siempre lo ha sido, siempre lo será. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él habló, y fue, mandó, y fue firme. Él puso los cimientos de la tierra para que no fuera removida para siempre. Cuando la tierra salió de la mano de su Creador, era sumamente hermosa. Su superficie estaba diversificada con montañas, colinas y llanuras, entremezcladas con nobles ríos y hermosos lagos. Pero las colinas y montañas no eran abruptas y escarpadas, abundantes en pendientes terribles y abismos espantosos como lo son ahora. Los bordes afilados y ásperos del armazón rocoso de la tierra estaban enterrados bajo el suelo fructífero, que en todas partes producía una exuberante vegetación. No había pantanos repugnantes ni desiertos estériles, arbustos gráciles y flores delicadas saludaban a la vista a cada paso. Las alturas estaban coronadas por árboles más majestuosos que los que existen en la actualidad. El aire era claro y saludable. Todo el paisaje superaba en belleza a los decorados terrenos del más orgulloso palacio. La tierra debió ser fenomenalmente bella. Lo que vemos hoy es una reliquia, una diminuta representación con solo un caprichoso recuerdo de cómo debió ser. Sí. Miro el registro paleontológico y vemos los vastos yacimientos de carbón, vemos los vastos yacimientos de petróleo, que han estado impulsando las ruedas de la industria durante los últimos cientos de años y tienen la capacidad de hacerlo en el futuro también. Debe haber habido tanta vegetación, tanta materia orgánica, que ni siquiera podemos contemplar cómo debe haber sido. Y si nos fijamos en los bosques petrificados y todos estos materiales que están disponibles para nosotros, los árboles deben haber sido de una estatura tan elevada que incluso los árboles más grandes de hoy empequeñecerían a los que vivieron en este mundo perfecto. Y si nos fijamos en el reino animal, la gran variedad de criaturas que vagaban por este planeta, hoy nos queda una fracción del reino animal, ¿y no nos sentimos sobrecogidos cuando los vemos? Cuando vemos la majestuosidad del león, la elegancia del andar de una jirafa, el poder y la fuerza bruta de un elefante, la belleza del mundo creado hoy. Y piensa en los animales del pasado que eran de tan elevada estatura. Todo era mucho más grande, y es fascinante para mí cuando miro en el ámbito científico que la gente dice, bueno, estas criaturas eran tan grandes, debe haber habido algo totalmente diferente, era un mundo totalmente diferente. Pero la ciencia de la epigenética ha demostrado que dentro de una generación, solo por epigenéticamente, podemos pasar de una criatura pequeña a una grande en una generación.
Así que esas capacidades para esta elevada estatura todavía están en el acervo genético, pero suprimidas para satisfacer las demandas del mundo que vemos a nuestro alrededor hoy en día. La belleza debe haber sido asombrosa. Creo que no había ninguna mancha de aridez. Todo estaba regado desde abajo, y debió ser tan verde y tan constante como lo encontramos en algunas zonas del mundo donde esto sigue ocurriendo hoy en día, como en Florida, por ejemplo, donde tienes estos hermosos lagos y esta maravillosa vegetación, incluso si no llueve durante largos periodos de tiempo debido a la suministro de agua de marea a las plantas, y me encantaría estar en ese mundo y caminar entre esos árboles y ver cómo debe haber sido fenomenal. Y otro punto que es fascinante para mí, hoy en día todo tiene elementos de belleza, pero también se ven elementos de degeneración, deterioro, árboles muertos, bosques muertos, árboles que pierden sus hojas estacionalmente. Y ese no era el caso en este mundo perfecto que existía allí al principio. Y observamos las enredaderas y las plantas parásitas. ¿Cómo era en el pasado? Estoy seguro de que estas plantas tenían un propósito elevado, y las flores de hoy, hermosas flores, pero muy poco fruto en muchos tipos de plantas. Creo que al igual que el reino animal, está muy deteriorado, con todas las categorías de animales desaparecidas, como por ejemplo, los reptiles parecidos a los mamíferos ya no existen. Algunas de esas criaturas gigantes en el mundo de los dinosaurios ya no existen. Debe haber sido un mundo fenomenal. Incluso el reino de los mamíferos era mucho más variado de lo que es hoy. ¿Y qué hay del reino vegetal? Categorías de plantas que no tenemos hoy deben haber existido. Debe haber habido variedades de frutas y flores que ni siquiera podemos imaginar en la época en que vivimos hoy, pero con una mente y con la imaginación y el registro de la paleontología que está a nuestra disposición, podemos echar un vistazo. Y si ese atisbo ya es alucinante, solo puedo imaginar cómo será en el futuro. La hueste angélica contemplaba la escena con deleite y se regocijaba ante las maravillosas obras de Dios. Después de problema del mundo actual no es que no sepa apreciar la belleza. El problema no es que la gente no se sienta atraída por la naturaleza. Quiero decir, incluso el mundo científico nos dice que la naturaleza tiene una capacidad curativa. Y si nos fijamos en el mundo psiquiátrico y el mundo psicológico, la recomendación es, si quieres sanar tu alma y quieres sanar tu mente y tu espíritu, pasa tiempo en la naturaleza. Deja que la naturaleza te hable, escucha el murmullo del arroyo, escucha el canto de los insectos, escucha el canto de los pájaros, escucha el grito de un águila pescadora. Estos sonidos y estas cosas tienen capacidad regenerativa. Así que no hay nadie, creo, que niegue la magnificencia de la naturaleza.
Y si eres científicamente inclinado y empiezas a entrar en los detalles de la estructura celular y los mecanismos celulares y las actividades biológicas. ¿Biológicas? Entonces se vuelve absolutamente asombroso lo intrincado. Esta naturaleza ha sido creada. La estructura celular, la complejidad, la estructura de los flagelos, como los motores del flagelo propulsan a un organismo hacia adelante, donde cuestiones como la velocidad de rotación y la torsión y todos estos son absolutamente controlados con precisión. Creer que surgieron por casualidad requiere un gran acto de fe. Sin embargo, con la visión filosófica del mundo de hoy, que se inclina cada vez más a ser naturalista y no permitir un pie divino en la puerta, como científicos prominentes han dicho, parece como si la explicación naturalista fuera la única aceptable en algunos círculos científicos. Y si no hay un pie divino en la puerta, entonces la única explicación para lo que vemos y experimentamos es que surgió por casualidad y finalmente fue refinado por el proceso llamado selección natural. El problema con esta teoría es que la selección natural solo puede seleccionar de lo que ya existe y es un proceso de eliminación más que de ampliación. Entonces, ¿cómo hemos conseguido más y más utilizando un mecanismo que hace cada vez menos? Si somos realmente honestos sobre estas cuestiones y estudiamos los entresijos incluso de los organismos más simples del planeta, entonces huele a diseño. La complejidad irreductible huele a diseño y en algún lugar debe haber espacio para un diseñador. Después de que la Tierra, con su abundante vida animal y vegetal, había sido llamada a la existencia, el hombre, la obra cumbre del Creador y aquel para quien la hermosa Tierra había sido acondicionada, fue introducido en el escenario de la acción. A él le fue dado el dominio sobre todo lo que su ojo podía contemplar. Aunque formado del polvo, Adán era hijo de Dios. Fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes inferiores del ser. Porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, aquí no hay misterio. No hay base para la suposición de que el hombre evolucionó por grados lentos de desarrollo a partir de las formas inferiores de vida animal o vegetal. Tal enseñanza rebaja la gran obra del Creador al nivel de las estrechas concepciones terrenales del hombre. El hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Podemos comprender a Dios para determinar cuál es la imagen de Dios? Bueno, la imagen de Dios es algo que podríamos tratar de captar. En el ámbito físico, cuando me miro en un espejo, veo una imagen, pero también es algo que se puede captar en el reino espiritual. El reino espiritual, ¿qué es la imagen de Dios? Dios es un ser moral y Dios ha puesto ciertos valores en el hombre que no encontrarás en ninguna otra parte del mundo creado. Valores de moralidad, lo que está bien y lo que está mal. Valores de aprecio. ¿Cuál es el punto de una hermosa creación como esta? Si no hay un elemento de apreciación,
y el aprecio está automáticamente ligado al agradecimiento. Y siempre me desconcierta cuando la gente dice que adora a Dios, pero ¿qué significa realmente adorar a Dios? ¿No significa que aprecias lo que Él ha puesto a tu disposición? Y el agradecimiento es muy profundo. La apreciación moral, la apreciación de la belleza, el sonido, la música. Si piensas que cada criatura se suma a la sinfonía de la naturaleza, una tiene una pequeña barata, la otra tiene una canción compleja, algunas cantan en más de un tono al mismo tiempo. Y el hombre también fue creado con un instrumento musical, la voz humana, el sistema pulmonar de fuelle humano, el flujo, los senos paranasales que reflejan las longitudes de onda y producen los sonidos. Y si miras en el aprecio que la humanidad muestra a las personas que sobresalen en la producción de bellos sonidos, ¿cómo era al principio? Cuando en una forma no caída este instrumento de sonido podía producir música hermosa, para gloria y honor de quien lo creó. Así pues, la imagen de Dios implica imagen moral, apreciación de todo lo que es bueno, correcto y justo, apreciación de los sonidos. Y la belleza que Dios ha provisto en la naturaleza, y luego la capacidad de producir nuevos sonidos al infinitum. Quiero decir, si usted toma un instrumento ordinario, algo con 5 o 6 cuerdas, algo con 12 cuerdas o un piano, con todos sus acordes, ¿cuántos tipos de música puedes producir con un simple instrumento? Sin límites. Y eso es lo que Dios ha puesto en el hombre, capacidad ilimitada para crecer, hasta que pueda comprender más y más y más la estatura de Dios. Esa es la imagen de Dios. El que puso en lo alto los mundos estrellados y tiñó con delicada habilidad las flores del campo, que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su poder, cuando vino a coronar su gloriosa obra, para colocar a uno en medio como soberano de la hermosa tierra, no dejó de crear un ser digno de la mano que le dio la vida. La genealogía de nuestra raza, dada por inspiración, remonta su origen, no a una línea de gérmenes, moluscos y cuadrúpedos en desarrollo, sino al gran Creador. El hombre debía llevar la imagen de Dios, tanto en su semejanza externa como en su carácter. Solo Cristo es la imagen expresa del Padre, pero el hombre fue formado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el control de la razón. Era santo y feliz, llevando la imagen de Dios y en perfecta obediencia a su voluntad. Yo vengo del mundo ateo, y en un mundo ateo no hay lugar para Dios. Dios, por definición, tiene que ser excluido de ese mundo. Y cuando alguien dice que tiene una visión del mundo que incluye a Dios, para un ateo esa es una visión inferior, es una visión limitante. Cuando ves o conoces a alguien que dice que cree en la palabra de Dios,
Oh, eso es tan limitante. Eso es como una visión degenerada del mundo que te da un enfoque estrecho que excluye las posibilidades que tendrías si tuvieras una cosmovisión no divina. Pero he estado en ambos lados de esa división. He llegado a una conclusión sorprendente. Antes de interesarme en la palabra de Dios, antes de interesarme en los valores y la espiritualidad y todos estos aspectos que vienen juntos con Dios, tenía una visión estrecha del mundo. Mi interés estaba enfocado en una sola dirección y encuentro que la experiencia religiosa ha ampliado mi mentalidad. Ahora me interesan muchas cosas que me aburrían soberanamente. Me fascina la historia porque la historia ya no es algo que solo ocurrió en el pasado. La historia es algo que afecta en el presente y en el futuro. Me interesan y aprecio las artes y la capacidad de la humanidad que producen estas artes en cualquiera de sus formas y ser capaz de distinguir entre lo que eleva y lo que denigra. Me interesa la filosofía, me interesan las profecías, me interesan los entresijos de la naturaleza en todos sus niveles. Cuando era zoólogo y ateo, la zoología era mi campo, el resto era aburrido. Pero si ahora sabes que todo viene de la mano de Dios, todo se vuelve fascinante. Así que siento que mi visión se ha ampliado y mi apreciación se ha magnificado más allá del reconocimiento. Es cuando la humanidad excluye a Dios de su esfera de pensamiento, cuando el hombre se vuelve enano, y el hombre se hunde en un estado donde solo ese pequeño mundo que se refleja directamente sobre él es aquel en el que opera, y cualquier otra cosa produce un espíritu de amargura. ¿Cuál es el gran atributo de Dios que marca la diferencia? El atributo es el agapeo, el amor desinteresado. Ahora bien, la humanidad no tiene capacidad para ese tipo de amor. Tenemos amor egoísta. Amamos por lo que recibimos. No amamos por lo que podemos dar. Si pudiéramos incorporar este aspecto de la imagen de Dios en la humanidad, ¿qué lugar sería? Encenderíamos la televisión y veríamos las noticias y el caos si el hombre incorporara el aspecto del amor desinteresado en sus capacidades. ¿Amor desinteresado en sus capacidades? Yo creo que no. Creo que sin Dios el único camino es hacia la degradación. ¿Cuáles son las posesiones de incluso los más ricos en comparación con la herencia dada a la no era ser ocioso? Nuestro Creador, que entiende lo que es para la felicidad del hombre, designó a Adán su trabajo. La verdadera alegría de la vida solo la encuentran los hombres y mujeres trabajadores. Los ángeles son trabajadores diligentes. Son los ministros de Dios para los hijos de los hombres. El Creador no ha preparado ningún lugar para la práctica estancada de la indolencia. Mientras permanecieran fieles a Dios, Adán y su compañera debían gobernar la tierra. Se les concedió un control ilimitado sobre todo ser viviente. El león y el cordero se divertían pacíficamente a su alrededor o se echaban juntos a sus pies. Los alegres pájaros revoloteaban a su alrededor sin temor y con sus alegres cantos alababan a su Creador. Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracias al Padre y al Hijo.
La santa pareja no solo eran niños bajo el cuidado paternal de Dios, sino estudiantes que recibían instrucción del omnisapiente Creador. Recibieron la visita de los ángeles y se les concedió la comunión con su Creador, sin ningún velo que los ocultara. Estaban llenos del vigor impartido por el árbol de la vida, y su poder intelectual era poco menos que el de los ángeles. Uno no puede realmente crecer, más allá de la experiencia que te forma. Si vives en un entorno que es muy limitado, entonces a menudo no puedes elevarte por encima de esa capacidad limitada. Ocasionalmente, alguien se eleva por encima, el entorno que le forma, pero esa no es la norma ni el estándar. El entorno a menudo determina quién y qué eres y hasta dónde te desarrollarás. Cuanto más primitivo es el entorno, más primitivos son los puntos de vista, las aspiraciones y los patrones de pensamiento. Solo cuando encuentras una realidad mayor puedes salir de tu situación. Lo mismo ocurre con Dios. Con Dios, la capacidad de crecimiento es ilimitada, ilimitada. Expandirás tu pensamiento, ampliarás tu capacidad hasta el infinito. Y la base misma de la atmósfera del cielo es esta pequeña palabra que hemos acuñado como amor. En griego hay muchos aspectos del amor. Tienes el amor físico, tienes el amor fraternal, tienes que para la mente griega no era uno de los amores significativos porque realmente no afectaba al hombre. Así que solo cuando se capta la belleza y la importancia del amor celestial, puede ser elevado del estado caído al estado celestial. Me encanta la historia en la Biblia donde Pedro, que estaba tan seguro de todo lo que era capaz de hacer, donde Pedro, finalmente, en su confianza y en su presunta confianza, experimenta esta gran caída. Aunque todos los hombres te abandonen, yo nunca te abandonaré, era su jactancia. Pero cuando llegó la hora de la verdad, negó a su Señor 3 veces, y la escena de la restauración, donde Jesús le pide con esta voz amable que le devolviera aquello de lo que era capaz, y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Usando esa palabra ágape, agapeo. Y Pedro, dándose cuenta de su incapacidad para trascender su humanidad caída, responde: sí, te amo. Él no. Tiene la capacidad, él solo tiene la capacidad de amor fraternal, que puede fallar en confrontación severa. Y 3 veces Jesús se lo pide. Y finalmente en la tercera vez él baja a ese nivel y le dice: ¿me amas? Y Pedro dice: tú sabes, Señor, que yo te fileo, no tengo la capacidad del amor agapeo. Pero cuando lees más adelante, Pedro escribe en su epístola acerca de la escalera. Y él dice: añade a tu fe, porque todo comienza con la fe. Incluso si tu fe es tan pequeña como una semilla de mostaza, tiene que empezar con la fe. Y la fe es la sustancia de las cosas que se esperan,
la evidencia de las cosas que no se ven. Él dice, añade a tu fe virtud. Y luego sube y añade conocimiento, y añade autocontrol, y añade pensamiento piadoso e ideas piadosas. Y finalmente llega al último peldaño de la escalera, que es el agapeo. Así que la humanidad en Cristo puede ser levantada de esta degradación y puesta en una plataforma superior. Un planeta o un universo donde hay amor desinteresado significa que cada otro individuo que existe en esa esfera recibe amor ilimitado. Porque es un arma de doble filo. Lo que das es lo que recibes, pero tú eres uno entre miles de millones. Imagina un planeta donde todo el mundo diera amor desinteresado. Qué euforia vivir en un planeta así, vayas donde vayas, hagas lo que hagas, sin límites. Reconocimiento, amabilidad, gentileza y deseo y esperanza desinteresados por tu felicidad y éxito. Eso debe ser algo por lo que luchar. El orden y la armonía de la creación les hablaban de sabiduría y poder infinitos. Siempre descubrían alguna atracción que llenaba sus corazones de un amor más profundo y suscitaba nuevas expresiones de gratitud. Mientras permanecieran fieles a la ley divina, su capacidad de conocer, disfrutar y amar aumentaría continuamente. Adquirirían constantemente nuevos tesoros de conocimiento, descubrirían nuevos manantiales de felicidad y obtendrían conceptos cada vez más claros del amor inconmensurable e inagotable de Dios. Si nos fijamos en la evolución, el principio mismo de la evolución se basa en la supervivencia del más apto, donde el más fuerte es el que propaga su acervo genético sobreviviendo y el más débil desaparece de la escena de la historia. La supervivencia del más fuerte es un entorno duro, es un entorno de pisoteo. El más fuerte sobrevivirá. No hay lugar para los elementos más finos y suaves de la naturaleza. En realidad, me sorprende cuando miro a nuestro mundo de hoy que hay mucho que queda de la más fina, más suave, experiencias. Pequeñas criaturas frágiles que sobreviven durante cortos periodos de tiempo o criaturas suaves y gentiles con ojos gentiles. Es sorprendente. A menudo me horrorizo cuando pienso en ello hoy en día, que estas criaturas con estos ojos suaves son el pilar de la dieta de aquellos que los consumen. Si usted toma un impala, por ejemplo, es una criatura tan gentil. Es uno de los antílopes más comunes aquí en África. Es, bueno, para decirlo sin rodeos, el McDonald's o el Wimpy para el león es la dieta principal. Mira esa carita, mira ese pequeño y gentil ojo, mira la delicadeza de sus movimientos y la timidez y la modestia que salen de esa pequeña criatura.
podemos aprender maravillosas lecciones de estas criaturas. Estos elementos más finos no tienen cabida en el paradigma evolutivo. El hecho de que todavía estén allí son solo un suave recordatorio de Dios de que solían existir en todas partes del universo. E incluso encontramos evidencias en las criaturas fuertes como los leones, que también tienen este lado gentil. Así que la evolución es una supervivencia del más fuerte, la supervivencia del más apto. No nutre los aspectos más suaves, más amables de la creación, y lo que vemos es una imagen distorsionada de lo que era. Después de la creación de Adán, cada criatura viviente fue llevada ante él para recibir su nombre. Vio que a cada una se le había dado una compañera, pero que entre ellas no se había encontrado una ayuda para él. Entre todas las criaturas que Dios había hecho sobre la tierra, no había ninguna igual al hombre, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera. El hombre no fue hecho para vivir en soledad, debía ser un ser social. Sin compañía, las bellas escenas y los deliciosos empleos del Edén no habrían producido la felicidad perfecta. Ni siquiera la comunión con los ángeles habría podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No había nadie de la misma naturaleza para amar y ser amado. Dios mismo le dio a Adán una compañera, le proporcionó una compañera, una ayudante que le correspondía, una que estaba preparada para ser su compañera y que podía ser una con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán, lo que significa que no debía controlarlo como cabeza, ni para ser pisoteada por él como inferior, sino para permanecer a su lado como igual, para ser amada y protegida por él. Una parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Ella era su segundo yo, mostrando la estrecha unión y el afectuoso apego que debe existir en esta relación. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán uno. ¿Cuál era el propósito de Dios en la creación de Adán? ¿Cuál fue su propósito en la creación del hombre, masculino y femenino? En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y la Biblia dice que la tierra no tenía forma, estaba vacía. Esa palabra vacío, había algo que faltaba. Y entonces la oscuridad cubrió la tierra. Oscuridad, ahora si leo mi Biblia correctamente, la Biblia define a Dios como luz. Dios es luz. En Él, dice la Biblia, no hay oscuridad en absoluto. Y Dios es omnipresente, lo que significa que está en todas partes. Por lo tanto, la luz debe estar en todas partes. Ahora, si la oscuridad cubría la faz de la tierra, ¿por qué había una mancha de oscuridad en este universo perfecto gobernado por un Dios de luz? La Biblia dice que hubo una guerra en el cielo, y esta guerra culminó con la expulsión Lucifer y sus huestes. Y la Biblia dice que él es el príncipe de las tinieblas. Así que asumo que este punto que llamamos tierra fue el lugar donde fue expulsado. Así que aquí había una mancha, por así decirlo,
una mancha en el universo que no reflejaba la gloria de Dios. Y en medio de esta oscuridad, Dios colocó esta hermosa creación e hizo una distinción entre la luz y la oscuridad. Y Dios puso a la humanidad en este planeta para establecer el registro del carácter de Dios. En otras palabras, el hombre fue creado para reflejar la gloria, que es el carácter de Dios. Y lo creó varón y hembra, y compartió con él la capacidad creadora, que es sólo de Dios. Así que lo creó, en cierto sentido, más alto que los ángeles, para que la humanidad pudiera el cuidado que Dios tiene por su creación. Las normas y los reglamentos que acompañan a la autoridad están inseparablemente ligadas al gobierno, porque nadie puede gobernar sin un conjunto de normas y un conjunto de estándares. Y si estas normas y estándares reflejaran el carácter mismo de Dios, entonces la humanidad podría demostrar a todo el universo cómo era el carácter de Dios, que no era un autoritario severo, sino que era un Dios de amor. Desgraciadamente, la humanidad fracasó porque escuchó la voz del engañador, pero incluso en el estado caído, por los méritos de Dios que condescendió a descender a este nivel, para que el hombre en su degradación pudiera ser elevado de nuevo a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Incluso en esa capacidad, no solo el hombre, sino todo el universo puede llegar a ser iluminado en cuanto al carácter de Dios. Y sí, tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto entre el bien y tenemos un conflicto entre el mal, y este conflicto ha hecho estragos durante milenios. Pero el bien, porque está ligado al carácter de Dios, personificado en la vida de Jesucristo, saldrá victorioso. Cuando el hombre salió de la mano de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante tenía el tinte rubicundo de la salud y resplandecía con la luz de la vida y la alegría. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que ahora habitan la tierra. Eva era algo más baja de estatura, pero su figura era noble y llena de belleza. La pareja sin pecado no llevaba vestiduras artificiales, estaban vestidos con una cubierta de luz y gloria, como la que llevan los ángeles. Mientras vivieron en obediencia a Dios, este manto de luz continuó envolviéndolos. Parece que creemos que la humanidad se eleva, que nos hemos vuelto más inteligentes, que tenemos una gran capacidad científica y que estamos en el camino hacia una estatura más alta de lo que somos ahora. Cuando observamos las civilizaciones antiguas, pensamos que eran primitivas y que ahora tenemos entornos sofisticados. Los antiguos eran mucho más sofisticados de lo que deberíamos creer. Si estudias la arqueología, si estudias la historia, si estudias lo que tenían, los artefactos que tenían, hay evidencia de civilizaciones muy superiores a lo que podríamos imaginar. Entonces, ¿estamos realmente mejorando o estamos degenerando? Solo tenemos focos de sofisticación en este planeta,
La gran mayoría de la gente en este planeta vive en la más absoluta pobreza, en tugurios, en condiciones que no solo rivalizan con las de la Edad Media, sino que las superan con creces. La humanidad en su conjunto está degenerando. La Biblia dice que la tierra se desgasta como un vestido y sus habitantes mueren como moscas. La Biblia también describe el elevado origen del hombre. El registro paleontológico lo confirma. Hay hallazgos arqueológicos y paleontológicos que hablan de una humanidad de gran estatura. Incluso la Biblia se refiere a un gigante entre los hombres, la historia de Goliat y todo esto. Esto no es ninguna broma. Encontramos artefactos en la arqueología de sillas que harían que esto pareciera un juguete en lo que estoy sentado. Esos reyes eran enormes. Por lo tanto, no solo hemos caído físicamente, nos hemos convertido en degenerado en todos los aspectos, en nuestra moralidad, en nuestro pensamiento, en nuestra apreciación de las artes. Quiero decir, si usted toma solo la música, la belleza de la música como era en el pasado, y la plenitud de la música, o tomemos el lenguaje, por ejemplo, Shakespeare utilizó 27 palabras en su literatura. Goethe, el gran poeta de Alemania, utilizó 18.000 palabras. No llegaban al nivel de Shakespeare. Pero hoy en día la gente habla entre 3.000 y 5.000 palabras. Simplemente ya no tenemos la capacidad de entender esas palabras. Creemos que nos hemos vuelto tan grandes, en realidad nos hemos deteriorado hasta el punto donde la capacidad que teníamos se ha empequeñecido en comparación con lo que era y aún más empequeñecido en comparación con lo que puede llegar a ser. Macho y hembra. Uno de los mayores retos del paradigma evolutivo. En mi opinión, un insuperable insuperable. Permítanme intentar explicar por qué. Cuando se trata de la evolución y la selección natural opera a nivel del fenotipo, lo que es físicamente visible, y determina si los genes expresados que pueden conducir a una estatura grande o fuerte frente a los genes expresados que conducen a una apariencia más débil, que los que son más fuertes se verán favorecidos. Pero para llegar al fenotipo, primero tiene que haber un genotipo. En otras palabras, la información sobre quiénes somos y qué podemos ser. A través de la expresión de esos genes. Pero el genotipo no está sujeto a la selección natural porque solo es información. Solo una vez que está realmente ahí puede ser operado. Y este es un gran desafío, masculino y femenino. ¿Qué se consigue? Bueno, mediante la mezcla de los genes se puede tener una mayor variedad en la descendencia, que es el alimento, por así decirlo, la nutrición del proceso evolutivo. ¿Pero cómo surgió?
Y hay otra pregunta, el sistema genético del macho y la hembra tiene que ser totalmente diferente. Totalmente diferente, hay diferentes genes que se activan en la mujer que en el hombre. Quiero decir, la anatomía de un hombre y una mujer es obviamente diferente. Y la anatomía tiene que estar en tal armonía que los dos puedan realmente entremezclarse para producir descendencia en primer lugar. Pero ¿qué debe ocurrir a nivel genético? Debe haber una reducción a la mitad de la información en ambos. A este proceso lo llamamos meiosis. Y luego los genes deben mezclarse para crear un nuevo individuo, como se produjo si. El proceso evolutivo de selección natural no opera a nivel del genotipo, sino solo a nivel del producto acabado. Tuvo que ser por casualidad. ¿Quieres decirme que por fe tengo que entender que los fantásticos mecanismos a nivel genético para hacer posible la reproducción sexual en primer lugar surgieron por casualidad? Hay que tener una fe tremenda para creerlo. La posibilidad es infinitesimalmente pequeña. De hecho, desde el punto de vista racionalidad, es imposible. Por lo tanto, hay que añadir un periodo de tiempo muy largo para que lo que es imposible se convierta en posible. Por lo tanto, la evolución de el sistema sexual y la genética que lo acompaña es absolutamente un diseño brillante. Por lo tanto, masculino y hembra. Y también necesitaba a la hembra para expresar amor. No puedes expresar amor si no hay nadie a quien expresárselo. En el nivel de la humanidad puedo amar a un perro, puedo amar a un gato, pero no puedo compartir mis apreciaciones íntimas con ellos. Solo puedo compartir mi bondad y mi aprecio. Pero no puedo compartir mis pensamientos íntimos o mis apreciaciones íntimas de cualquier paradigma que exista conducente a la humanidad. He descubierto algo interesante. He viajado por todo el mundo. Y cuando viajo por todo el mundo, puedo apreciar la naturaleza, puedo apreciar este hermoso lugar, puedo apreciar este hermoso árbol detrás de mí. Puedo apreciar los sonidos de este hermoso río y puedo quedarme embelesado cuando un hipopótamo se levanta o veo un cocodrilo y la tensión que todo ello conlleva. Pero si no puedo compartirlo con alguien a quien quiero, su valor es exponencialmente menor de lo que habría sido si pudiera compartirlo, y Dios lo sabe. Y por eso en su gracia los creó varón y hembra. Dios celebró el primer matrimonio. Así, la institución tiene por originador al Creador del universo. El matrimonio es honorable. Fue uno de los primeros dones de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones que, después de la caída, Adán llevó consigo más allá de las puertas del paraíso. Cuando los principios divinos son reconocidos y obedecidos en esta relación, el matrimonio es una bendición, vela por la pureza y la felicidad de la raza. Satisface las necesidades sociales del hombre, eleva la naturaleza física, intelectual y moral. Y plantó Jehová Dios un huerto al oriente del Edén, y puso allí al hombre que había formado. Todo lo que Dios había hecho era la perfección de la belleza, y nada parecía faltar que pudiera contribuir a la felicidad de la santa pareja. Sin embargo, el Creador les dio aún otra muestra de su amor al preparar un jardín especialmente para su hogar. Esa fiesta,
la celebración de la unión entre un hombre y una mujer que tuvo lugar allí en el Edén. La primera ceremonia del matrimonio y dos individuos con diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de sentir, diferentes formas de pensar. Tenía el potencial para la catástrofe incorporado y tenía el potencial para el crecimiento infinito y la apreciación. Añade a la mezcla las emociones que se crean, no solo la capacidad de amor, sino todas las cuestiones hormonales y otras involucradas, y tienes una receta para la alegría eterna o la catástrofe eterna. Entonces, ¿por qué Dios los creó tan diferentes? ¿Por qué los creó con estados de ánimo tan diferentes? Cuando quieres experimentar o mostrar amor desinteresado, también conlleva el elemento de libertad absoluta. La libertad de elección es el mayor regalo que Dios hizo a la humanidad. Sin libertad de elección, el amor no tendría sentido. ¿Cómo sería si alguien estuviera programado para amarte y no pudiera hacer otra cosa que amarte, independientemente de cómo seas o qué hagas? Bueno, podría ser un pasatiempo agradable durante un tiempo, pero al final te aburrirías soberanamente. Pero, ¿y si alguien estuviera programado o no programado? ¿Qué pasaría si alguien tuviera absoluta libertad de elección para dar o negar el amor? Bueno, entonces el amor se convierte en un componente sumamente precioso, más precioso que el oro fino, más precioso que cualquier joya en este planeta. Y así Dios en su sabiduría los unió en amor, y el amor es gentil. El amor es bondadoso, el amor no es egoísta, no se jacta. Siempre busca el bienestar del otro antes que el propio. Y aquí es donde aprendemos a crecer y a apreciar, así que en esta unión tienes la capacidad de crecimiento eterno, pero también tienes la capacidad de la miseria eterna, y creo que experimentamos ambas cosas en este planeta. Hay algunas uniones en el matrimonio que no conducen a nada más que miseria, miseria abyecta, porque cuando esta libertad de elección se ejerce para controlar a otra persona, roba a la otra parte esa libertad de elección, y eso es como una prisión. Cuando esa libertad de elección se ejerce para otorgar libertad absoluta y crecimiento, existe el peligro de que la otra parte se levante y se vaya. Pero el amor exige libertad absoluta de elección. Y cuando la ejercemos como Dios quiere, entonces la capacidad de crecimiento, belleza y profundidad aumenta a medida que avanzamos en el tiempo. No hay nada más bonito para mí que ver a una pareja de ancianos caminando de la mano por la playa, todavía mostrando actos de bondad, porque entonces puedes ver que han entendido y aprendido la lección de lo que Dios pretendía. También es bonito ver parejas jóvenes que están enamoradas, pero la preocupación es ¿hacia dónde va a ir esto? ¿Será una situación de control? ¿Va a ser una situación hermosa?
El amor es lo que haces de él, y Dios lo destinó solo para el bien. Toda manifestación del poder creador es expresión del amor infinito. La soberanía de Dios implica plenitud de bendición para todos los seres creados. Dios es amor, su naturaleza, su ley es amor, siempre lo ha sido y siempre lo será. Mi Biblia es muy clara. Dios los creó hombre y mujer. Y como ya he explicado, este aspecto masculino y femenino es mucho más que un simple procedimiento procreativo. No está ahí solo para crear descendencia. También está ahí para refinar el carácter. El hombre es, bueno, en general más robusto físicamente, más fuerte. Más dominante por naturaleza. Y se necesitan los atributos más finos de la mujer para refinar ese carácter. Y los dos fueron creados para existir y coexistir en perfecta armonía, sin que el uno eclipse y suprima al otro, sino aumentando sus cualidades para convertirse en una unión que refleje la gloria de Dios. Hoy vivimos en un mundo instantáneo, todo es instantáneo. Tenemos café instantáneo, tenemos té instantáneo, tenemos comida rápida y creo que tenemos sexo. Sexo rápido y amor rápido y relaciones rápidas también. Las relaciones de hoy están ahí para gratificar los sentidos en lugar de ennoblecer los sentidos. Y si nos mantuviéramos dentro del diseño que Dios puso en la humanidad, entonces podríamos crecer. Pero si pasamos a gratificar los sentidos y a satisfacer las necesidades del momento, nos llevará a la degradación. Si vas al pasado, a la historia de este mundo, hubo periodos en los que esta era la norma e inevitablemente esas sociedades se deterioran. Lo encontramos en los romanos. Lo encontramos en la literatura antigua y la Biblia también lo menciona,
conduce a un deterioro general. Y creo que es solo uno de los signos de los tiempos. No soy quien para condenar. El hombre tiene libertad de elección. Puede elegir ser o hacer lo que le plazca, a menos que perjudica directamente a otra persona. Así que no soy quien para recetar. Pero una cosa es segura: si seguimos lo celestial será ennoblecedor, si seguimos lo carnal será degradante. Los misterios del universo visible, las maravillosas obras de aquel que es perfecto en el conocimiento, les proporcionaron una fuente inagotable de instrucción y deleite. Las leyes y operaciones de la naturaleza, que han ocupado el estudio de los hombres durante 6000 años, fueron abiertas a sus mentes por el infinito creador y sustentador de todo. Conversaron con hojas, flores y árboles, recogiendo de cada uno los secretos de su vida. Adán estaba familiarizado con cada criatura viviente, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas, hasta la mota de insecto que flota en el rayo de sol. Había dado a cada uno su nombre, y conocía la naturaleza y los hábitos de todos. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenadas revoluciones, el equilibrio de las nubes, los misterios de la luz y el sonido, del día y la noche, todo estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres. La vida es un fenómeno fascinante. Como científico, estudias los temas de la vida y encuentras que una ameba tiene exactamente los mismos principios de vida que un elefante, una jirafa o un ser humano. Los científicos pueden utilizar modelos como conejos y roedores para probar las diversas cosas que hacen y aplicarlas a la humanidad. ¿Por qué es posible? Porque el principio es exactamente el mismo. Ya lo dice la Biblia: como vive el animal, así vive el hombre; como muere el animal, así muere el hombre. Por lo tanto, no hay diferencia. La Biblia dice que el hombre, en términos biológicos, no tiene preeminencia sobre el animal. Estamos hechos de la misma materia, tenemos las mismas vías bioquímicas, y vivimos y morimos exactamente de la misma manera. La única diferencia es la capacidad moral de elección, la capacidad moral de apreciación. Esa es la única diferencia. Y por eso, una elección determina la dirección y una elección determina la eternidad. Si hacemos la elección correcta, la vida es abundante y eterna. Si hacemos la elección equivocada, entonces la vida es transitoria y tiene la misma consecuencia que la criatura más baja del planeta que nos da este regalo llamado vida. Dios es amor, su naturaleza, su ley es amor, siempre lo ha sido y siempre lo será. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él puso los cimientos de la tierra, para que no fuera removida para siempre, porque Él habló y fue, mandó y fue firme. Cuando la tierra salió de la mano de su Hacedor, era sumamente hermosa. En cada hoja del bosque o piedra de las montañas, en cada estrella brillante, en la tierra y el aire y el cielo, estaba escrito el nombre de Dios.